Cordiales saludos a los estudiantes del tercer curso Maiteiroru PM quien les habla la profesora María Teresa Ocampos. Hoy en la clase de Ciencias Naturales y Salud estaremos desarrollando el eclipse de Sol y Luna. Para comenzar a hablar del eclipse, entonces vamos a mirar la siguiente imagen. Como los cuerpos celestes no están quietos en el firmamento, a veces la sombra que uno proyecta tapa al otro, por lo que este se puede ver oscuro. Por lo tanto, el eclipse es el oscurecimiento de un cuerpo celeste por otro. Es la ocultación transitoria de un astro que puede ser total o parcial por una interposición de otro cuerpo celeste. El eclipse de Sol se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Existen tres tipos de eclipse: total, parcial y anular. El eclipse total de Sol es el que se produce cuando, por coincidencia de la naturaleza, se observa el Sol y la Luna prácticamente en un mismo ángulo, en esta zona. Si la Luna se interpone exactamente entre el Sol y la Tierra, ocurre un eclipse total de Sol. El cono de sombra se divide en dos partes: umbra o sombra total y penumbra o sombra parcial. La faja de la sombra o umbra es de 270 kilómetros y la penumbra alcanza 6.400 kilómetros de anchura, y en un año puede haber un máximo de 7 eclipses y un mínimo de 2 eclipses. Las fases del eclipse total de Sol tenemos dos fases: la fase de totalidad, cuando la Luna eclipsa a todo el Sol, y la fase de parcialidad se da cuando se inicia o se termina en el proceso de eclipse, ocultándose solo una fracción del disco solar. Ahora, ¿qué es un eclipse parcial? Se produce cuando la alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol no es exacta. En esta circunstancia, la Luna pasa por un extremo y el cono de sombra que proyecta no logra ocultar totalmente al Sol, sino solo a una parte del astro. En un eclipse parcial, la Luna se encuentra en un extremo, lo que hace que el cono de sombra que proyecta solo oculta una parte del Sol. Eclipse anular. Este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, encontrándose la Luna en su punto de órbita más alejado. Por ello no logra ocultar totalmente al Sol y en consecuencia da un aspecto de anillo de fuego. Eclipse de Luna ocurre cuando la Luna pasa por detrás de la Tierra y se sitúa a la sombra de la Tierra. Pueden ser totales cuando la Luna se ubica en la sombra de la Tierra y parcial cuando se introduce parcialmente en la sombra. Entonces acá tenemos que ver que se ubica totalmente en la sombra, llamado umbra, y la parcial se ubica en la zona de la penumbra. La diferencia entre un eclipse total y un eclipse parcial de Sol está en que tan cerca o lejos se encuentre la Luna de la Tierra en el momento del eclipse. Los tipos de eclipse lunar: parcial y total. Es importante saber que los eclipses no solo ofrecen hermosos espectáculos utilizados en el astroturismo, sino también se utilizan para mejorar la teoría del movimiento de la Luna para mayor precisión de futuros eclipses. También trae consigo cambios en la atmósfera, como cambios en la dirección y velocidad de los vientos, afecta a las plantas por el proceso de la fotosíntesis y también afecta el comportamiento de algunos animales. Pueden realizar las actividades previstas y no se olviden del autocuidado, lavarse la mano con abundante agua y jabón y seguir con los protocolos sanitarios. Muchas gracias.